Buenas tardes, jóvenes, señoritas, caballeros. Hoy es 17 de octubre del año 2022. Vamos a iniciar la clase 12, referido a lo que es la materia bioquímica. Vamos a iniciar, pues, en este momento, lo que es los estudios de otra gran biomolécula. Ya tuvimos la oportunidad de analizar bastante los carbohidratos, ¿verdad? Ocupamos ahí los aldehídos, las cetonas y los alcoholes. Y tuvimos también ya la revisión de lo que son las proteínas. Y ahí pues vimos el ácido carboxílico, el grupo amina y el grupo amida. Vea que se formulaba cuando se unía pues la carga positiva y la carga negativa de dos aminoácidos para formar pues ya una cadena que si sobrepasaba de 50 pues era ya las proteínas. Y al unirse pues se producían moléculas de agua y un enlace amida. Entonces veamos para los lípidos qué otro tipo de estructura orgánica pues vamos a tomar en cuenta para la realización de la jornada. Vamos a compartir la pantalla en este momento. Y solo me confirman si se ve bien. ¿Se ve? Sí se ve. Vaya, gracias. Vaya, vamos a iniciar un tema, la tercera biomolécula, que serían en este caso los lípidos, ¿verdad? Siempre iniciamos pues con una diapositiva muy representativa de lo que son, de hecho, este tipo de biomoléculas. Ahí pues tenemos carne, tenemos pescado, tenemos aceites, tenemos un huevo, tenemos aguacate, tenemos maní, me parece que es el que está arriba, o semillas, y tenemos lo que se le echa a aceitunas, ¿verdad? A la comida de Navidad. Y a la izquierda, pues tenemos una de las moléculas más representativas de lo que son los lípidos, ¿verdad? Son algunos de los alimentos que poseen grasas, ¿verdad? Entonces, las grasas, pues se van a dividir entre grasas animales y grasas vegetales, unas con mayor utilidad, digamos, y otras con mayor dificultad. El hecho de la ingesta de los alimentos a través de nuestro organismo. Por un lado tenemos unas grasas que pueden ser malas y por otro lado pues podemos tener grasas que son buenas, que aumentan los niveles de colesterol sano, de colesterol bueno, y al final pues eso va a generar lo que es pues bastante potencial en el organismo. Siempre se dice, jóvenes, de que las grasas son malas, que las grasas son pues un tanto dañinas para la salud. La respuesta es que no son malas. Lo malo es el exceso que se tiene de ella en el cuerpo humano y que como todos los alimentos o muchos de los alimentos contienen grasas o las llamadas lípidos, entonces tiende el exceso a generar en cada uno pues de nosotros ese problema que se puede dar. Pero como toda biomolécula, como todo alimento que tienen las biomoléculas de la bioquímica, ellos, tanto como las proteínas, como los carbohidratos, son ingeridos en el cuerpo humano y a la vez pues pueden ser el exceso de ellas completamente dañino para lo que es el cuerpo como tal. Entonces, aquí podemos ver grasas buenas, digámoslo así entre comillas, también como grasas malas. Y no tanto que sean buenas o malas, sino el hecho de poder decir o poder mencionar, ¿verdad? Que el exceso de ellas es lo que va a provocar al final lo que pueda dañar, de verdad, nuestro metabolismo, nuestro organismo y generar esa situación.
Vamos a pasar a la siguiente. Vemos ahí que los lípidos son un tipo de biomolécula que se distingue por su solubilidad característica, o sea, son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes no polares. En este caso, usted tiene muy claro, creo yo, a estas alturas, por conocimientos cotidianos, que las grasas no son capaces de generar, pues, en el agua una solubilidad. O sea, si usted agrega aceite, por ejemplo, o manteca a lo que es agua, no va a disolverse. O sea, carecen estos de solubilidad por una forma que se le llama anfipática, ¿verdad? Entonces, que se va a ver más adelante. Entonces, estas biomoléculas son, no se solubilizan en el agua, o sea, no tienen esa capacidad, ¿verdad? Los lípidos, y usted pues puede conocer eso. De hecho, lo creo que lo sabe, porque lo vivimos en nuestro día a día. ¿Cómo puede ser eso? Lo dividimos en nuestro día a día porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo bien común, que es una sopa de gallina, por decirles algo, la sopa pues hierve bastante tiempo, ¿verdad? Para que la cocción de los alimentos, de las verduras y de la gallina propia pueda estar en su punto. Pero cuando usted sirve lo que es la sopa en un plato, siempre la grasa de la gallina tiene que dar por encima. Muchos lo tomamos así, incluso se siente rico, ¿verdad? Otros pues ponen una bolsa de libra para que se impregne, otros ponen una servilleta o un papel toalla para que se impregne, y la grasa pues el exceso de ella queda al final pues ahí, en ese lugar, y usted ya puede tomárselo. O sea que a pesar de que existió, de verdad existió bastante cocción, digamos, que haya alcanzado el punto de ebullición, y que esto pues tenga como tal un gran hervor, digámoslo así, al final la grasa no se logra disolver ni con las altas temperaturas. Entonces a eso se le va a llamar que son insolubles en agua, ¿verdad? Pero es soluble en disolventes no polares. O sea, puede ser soluble, por ejemplo, con benceno, con éter, por decir algo, puede ser soluble, ¿verdad? Los lípidos son únicos entre las moléculas orgánicas, ya que su identidad es definida sobre la base de sus propiedades físicas y no por la presencia de un grupo funcional en particular. Entonces, se puede hablar de que las propiedades físicas son lo más importante que se tiene de ellos, y no en sí porque exista una presencia de algún grupo como los que mencionábamos pues en la clase anterior, en las clases anteriores como tal. Sin embargo, ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vaya, la palabra lípido proviene del término griego lipos, que significa grasa, o significa, en este caso, tocino. Entonces, siempre solimos decir grasas o lípidos. ¿Vea? Entonces, ahí podemos ver en el recuadro 3 alimentos que tienen algún tipo de lípido. Está un aceite que tiene triglicéridos, está como unas hojas que tienen vitamina E, que forman parte de eso, como también está un huevo que tiene la molécula del colesterol. En todos los casos, pues, se puede hablar de la importancia de esto en la alimentación. Para nadie es secreto de que el huevo tiene colesterol. Creo que es de lo más conocido que nosotros podemos mencionar, ¿verdad? También para nadie es secreto el oír, por lo menos a nuestros padres o nosotros mismos, la existencia de triglicéridos, ¿verdad? Formando parte de nuestro torrente sanguíneo, y que eso pues puede provocar al final problemas, porque eso sabemos de que causa problemas.
el hecho de no metabolizar bien las grasas en el cuerpo humano es el símbolo de que nos va a pasar algo mal como presión alta, por ejemplo. Alguien podría decir o podría mencionar de que las grasas son malas. De hecho, no, ¿verdad? No son malas las grasas, sino que más bien son buenas. Por ejemplo, una de las funciones mayores o más pues representativas de esto es el hecho de hablar de las vitaminas liposolubles. Adelantando, pues más adelante vamos a hacer grupos entre ustedes, son 22 creo, vamos a hacer grupos para exponer las vitaminas. Eso sí, les va a quedar ya para que ustedes lo puedan realizar en las jornadas que toque vitaminas. Eso sí les va a tocar a ustedes pues hacerlo. Ya lo adelanto. Entonces al final vamos a pues tener como estos alimentos representativos que se puedan dar ahí. Entonces, sería eso el colesterol, la vitamina E, ¿verdad? Y los triglicéridos, ¿verdad? Puede haber de repente alimentos que puedan ser buenos, alimentos que puedan ser malos, ¿verdad? Y que el exceso de ellos es el que nos puede provocar problemas en nuestro cuerpo. Funciones de los lípidos, lo que les mencionaba. Los lípidos, como les decía, no son malos. De hecho, tiene bastantes funciones y vamos a ver algunas de ellas en este momento. Los lípidos, funciones, componente estructural de la membrana celular, carácter anfipático, que permite que cabezas polares proyectan afuera para interactuar con moléculas proteicas y cola apolar al interior de la bicapa lipídica, aquella bicapa lipídica que hablamos al final cuando veíamos lo de la membrana celular. Entonces dice que ¿qué significa la palabra anfipático? Dice que es la molécula con grupos hidrófilos e hidrófobos, lo que la capacita para estar parcialmente diluida en agua o en disolventes orgánicos. Entonces, quiere decir de que tienen una cola hidrofóbica, ¿verdad? Y tienen, ahí están, por ejemplo, los ácidos grasos, los vamos a ver más adelante, y pues tienen una zona hidrófila, que es la que genera el poder combinarse con el agua y ser diluida. Entonces, el anfipático es algo que tiene dos partes, ¿verdad? Una parte polar, ¿verdad? Y una parte apolar o no polar, que hace que al final sea parcialmente diluible en sustancias. Las grasas son así, por eso es que al final cuando vemos los jabones, por ejemplo, ellos pues son capaces de hacer que las grasas se puedan disolver, porque rompe entonces en ese momento el jabón el carácter anfipático, ¿verdad? Se dice que son moléculas que poseen un extremo hidrofílico, ya lo vamos a ver más adelante, es decir, soluble en agua, y otro hidrófobo, lo cual significa que rechaza el agua. Por ejemplo, cualquier aceite es de carácter anfipático. Tiene una punta, digamos, polar, ¿verdad? Y otra punta apolar. Hidrófoba, hidro de fobia, fobia al agua, o sea, no puede diluirse con agua. Y otra hidrófila que sí puede diluirse en agua. Al final, pues los jabones, por ejemplo, van a generar una permisibilidad de la dilución, de la disolución o de la solubilidad que pueda llegar a tener la sustancia en cuestión. Entonces tenemos que es el componente estructural de la membrana celular. Se recuerdan que cuando mirábamos la célula, hablábamos de la capa, la bicapa lipídica que tiene la célula. O sea, la membrana celular, que en aquel tiempo la analizábamos, que era una cabecita, que hoy la vamos a analizar bien,
más dos patitas, ¿verdad? Como que fuera, pues, un molde, digamos, que tiene una esfera que tiene dos patitas. Entonces, eso es la cola hidrófoba e hidrofílica. Eso generará que esa bicapa lipídica que la vamos a analizar va a generar la estructura de la membrana celular. Y entonces, ¿quién tiene la membrana celular? Pues la tienen las células. Y cada célula pues tiene membrana celular y nosotros estamos formados por células, o sea, nosotros tenemos membrana celular y que hacen eso, la estructura del cuerpo humano o la estructura del cuerpo animal. Por eso es componente estructural. Vean qué importante es o son los lípidos, porque ellos generan la estructura de las células y por ende nuestro cuerpo humano. También sirve como activación de enzimas. Participan como mensajeros en transmisión de señales al interior de la célula, como por ejemplo el diacilglicerol o la fosfatidilcolina, que activa una enzima mitocondrial. Al final, ¿verdad? Al interior de la célula que se encuentra la mitocondria, que es la que genera mayor velocidad a la información que se pueda estar requiriendo. Tiene una de las funciones es componente detergente de la bilis, fosfolípidos y sobre todo la fosfatidilcolina solubilizan el colesterol. Disminución provoca formación, cálculos biliares de colesterol y pigmentos biliares. O sea, que los lípidos forman parte de los componentes de la bilis, ¿verdad? La bilis pues va a generar, por ejemplo, lípidos que son pues los que atacan a las células con grasa, por decir así, y eso va a hacer de que tengamos una disminución de la grasa en el hígado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es bien importante que se generen estas grasas porque los fosfolípidos van a hacer, en ese caso, pues esa función muy importante, ¿verdad? Entonces, cuando alguien tiene el hígado graso o con bastante grasa, hay unas que se llaman transaminasas que se activan o salen altas en un examen de sangre. Entonces, para que esas transaminasas puedan disminuir la, la cantidad de grasa que pueda tener en el hígado, se le tiene que proporcionar medicamento, vea que sean fosfolípidos que debería de generar normalmente la bilis, pero que no lo genera o lo genera en pocas cantidades y entonces eso va a hacer que disminuya la cantidad de grasa que el hígado puede llegar a tener. Entonces, por ahí como que podemos pensar o decir de que es importante, ¿verdad? En el caso de los lípidos, las funciones que éste puede llegar a tener. También síntesis de sustancias de señalización celular. El fosfatidinol y la fosfatidilcolina actúan como donadores de ácido araquidónico para la síntesis de las prostaglandinas. Eso ya lo vamos a ver, no sé si hoy o la otra clase, pero se va a retomar lo que básicamente se va a, pues, a interpretar acá. Es que comentarles, ¿verdad? Que bueno, vamos a ver lo de las prostaglandinas más adelante y del ácido araquidónico, que al final esto se ve visual o se ve directo, digamos así, cuando usted sufre una machucada, digamos, con un martillo, entonces se generan prostaglandinas a partir del ácido araquidónico y es al final el que genera los dolores eh, en el área golpeada, ¿verdad? Porque se generó prostaglandinas, ¿verdad? Las famosas agujetas que nosotros le llamamos al cuerpo, que es las partes donde tenemos como dolores o como que fuera un puñón en alguna parte del cuerpo ante un golpe o la producción
de prostaglandinas a través de lo que es el ácido araquidónico. Entonces, como les digo, el fosfatinidol y la fosfatidilcolina actúan como donadores de ácido araquidónico, ¿verdad? Que va a servir para sintetizar las prostaglandinas que se generan durante un golpe de un martillo, por ejemplo, y al final eso va a hacer de que el dolor pues disminuya en algún momento. Entonces, son algunas de las funciones muy importantes, aparte de la de las vitaminas liposolubles. Vamos a hablar entonces de la clasificación de los lípidos. Ahí podemos ver que los lípidos se pueden clasificar en dos ramas. Usted lo va a ver en el mapa de conceptos que tenemos acá, que los lípidos se pueden separar en ácidos grasos y en esteroides. Se pueden pues retomar en dos formas, como ácidos grasos y como esteroides. Los ácidos grasos están muy estrechamente relacionados con las prostaglandinas que acabamos de mencionar anterior. Dentro de los ácidos grasos tenemos tres grandes grupos que los vamos a ver. Entre ellos están las ceras, los triacilgliceroles y los fosfoglicéridos. Si usted observa a la izquierda están las ceras. Una cera está formada por un ácido graso y por alcohol de cadena larga. Ya vamos a verlas, cómo están compuestas las ceras. La más común de las ceras es la cera de los panales de abeja. ¿Vea? También tenemos por acá los triacilgliceroles. Esto es mortal en un cuerpo humano. ¿Vea? Cuando un cuerpo envejece o tiene metabolismo alto, es muy común que el cuerpo genere demasiados triglicéridos o triacilgliceroles. Vamos a analizar más adelante qué es una molécula del glicerol, ¿vea? Qué componente lleva la molécula del glicerol, con qué función orgánica se unen acá en las líneas que estoy señalando, y los ácidos grasos, cómo se le pueden agregar al glicerol, perdón, y se le dice triacil, tri de 3, quiere decir que al glicerol se le agregan o se le anexan 3 ácidos grasos. Ahí viene de 3 triglicéridos. Son bastante empaquetados en el cuerpo, cuesta que salgan del cuerpo. Hay que tener una rigurosidad de comer, de hacer ejercicio, de no ingerir cosas que nos puedan causar daño. Y el otro grupo de los ácidos grasos son los fosfoglicéridos, que siempre va a mantener la molécula del glicerol, que como les decía, ya lo voy a mostrar qué es lo que está, por qué está formado el glicerol. Y a diferencia de los triglicéridos, jóvenes, a diferencia de los triglicéridos, los fosfoglicéridos están formados por dos ácidos grasos, ¿verdad? Y en lugar de que exista un tercer ácido graso, se adhiere en el tercer enlace que se puede formar un grupo fosfato más un amino alcohol, o sea, una molécula que lleva un grupo amino y a la vez un grupo alcohol. O sea, si usted se fija, estamos siempre presentes ante todos los, estamos presentes ante todos las funciones orgánicas que habíamos visto pues anteriormente. Ahora bien, en el otro grupo que no son ácidos grasos están los esteroides, ¿verdad? Que tienen esta forma, ¿verdad? Tienen 3 hexágonos unidos y organizados en esa forma, 3 hexágonos más un pentágono, ¿verdad? Entonces, un esteroide va a tener una molécula de esterano, se le dice. Y el principal o los principales representantes de los esteroides son el colesterol, que lo tiene principalmente el huevo, y las hormonas
esteroideas, ¿verdad? Que entre ellos están las hormonas masculinas y femeninas, ¿verdad? Entonces, todas ellas pues van a compartir la misma cantidad de, en este caso, van a tener, digamos, la misma base, quiero decir, de la molécula de esterano, que son 3 hexágonos más un pentágono por ahí. El colesterol o los esteroides, pues son muy aparte de lo que es los ácidos grasos. Ahí, pues eso lo podríamos mencionar dentro de cada uno de ellos. Vamos a ver, pues básicamente, la clasificación de los lípidos. Los lípidos pueden clasificarse como hidrolizables y no hidrolizables. Hidrolizables y no hidrolizables. Vamos a empezar con los de la izquierda, son lípidos hidrolizables. Entre ellos están las ceras, los triglicéridos y los fosfolípidos. Los lípidos no hidrolizables van a ser los esteroides, las vitaminas liposolubles y los eicosanoides. El prefijo eicosano me indica que son 20 átomos de carbono. Entonces, van a ser lípidos que contienen 20 átomos de carbono en la cadena. Ahora leemos. Dice la mayoría de los lípidos contiene ésteres. Ojo, allá acaba de aparecer otra función orgánica, los cuales en presencia de un ácido, base o una enzima se hidrolizan. El enlace CO o R en el éster se rompe formándose un ácido carboxílico y un alcohol. Ya el ácido carboxílico lo hemos mencionado en otra función orgánica, perdón, en otra biomolécula, que en ese caso es la biomolécula de los aminoácidos, si se recuerda, en las proteínas. Y el alcohol, pues ya lo hablamos que existe también en los carbohidratos. Sin embargo, ahora agregamos otra función orgánica que es la función éster. Recuérdese, vaya a esa clase y revise las funciones orgánicas, que ya a estas alturas hemos usado 6 funciones orgánicas. Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, alcoholes, aminas y amidas, ¿verdad? Y ahora pues no, son 7 las que hemos ya podido observar en las 3 biomoléculas que hemos mencionado. Hemos hablado de 7 funciones orgánicas, de ahí la importancia de ese tema como tal, para que usted por lo menos sepa o tenga una idea que eso se vio pues a raíz de la existencia de la necesidad de la química orgánica como tal. Muy bien, entonces aquí dice, en los lípidos no hidrolizables presentan una variedad de estructuras y roles. Los lípidos liberan una gran cantidad de energía, por lo que son una fuente de almacenamiento de energía. Jóvenes, los lípidos son esa energía que el cuerpo almacena en el cuerpo humano y que solamente son utilizados cuando se termina la energía primaria. ¿Quién es la energía primaria? La energía que generan los carbohidratos. Entonces, tanto los carbohidratos, las proteínas en menor cantidad aportan, pero entre tanto, los carbohidratos y las grasas son entonces las dos fuentes mayores de energía que tiene el cuerpo humano. Sin embargo, los carbohidratos son energías primaria, que es la primera que se gasta, y la energía que proporcionan las grasas o los lípidos son energía que aquí dice de almacenamiento, fuente de almacenamiento de energía, usadas
únicamente cuando los carbohidratos se agotan. Por eso, cuando usted ya tiene cierta cantidad de obesidad o de sobrepeso y usted va donde un nutricionista, el nutricionista lo que hace es darle una dieta baja en carbohidratos. No le dice una dieta baja en grasas, porque usted debe de saber que si usted baja lo que son los carbohidratos, por ende va a empezar en algún momento a bajar grasas, porque entonces usted ingiere pocos carbohidratos y al final, pues al ingerir pocos carbohidratos, va a poder gastárselos más rápido, ¿verdad? Y al poder gastárselos más rápido, pues usted va a poder gastar grasas y por ende, pues va a empezar a bajar de peso como tal. Muy bien, acá tenemos en la parte de abajo un enlace éster, acuérdense, el grupo carbonilo, ¿verdad? O doble enlace C, más otra O que es la roja con una cadena hidrocarbonada y otro grupo de cadena hidrocarbonada. Eso con un grupo, con una base, con un ácido o una base, vea que puede actuar como enzima, ya sea el grupo hidróneo, que es el H+, o el grupo hidróxido, que es el OH-, ¿verdad? Que pueden actuar como enzima, va a generar, miren, un ácido carboxílico más un alcohol. Era lo que estaba mencionando acá en el caso de los lípidos hidrolizables, ¿verdad? De los lípidos hidrolizables. Vamos a buscar más sobre los lípidos hidrolizables. Los lípidos hidrolizables son ésteres de ácidos grasos y se caracterizan porque bajo la acción de ácidos o base fuerte, lo que les estoy mencionando acá, o de enzimas digestivas, se descomponen en dos o más compuestos menores. En este grupo se incluyen las ceras, las grasas y los aceites. Entonces, por eso es hidrolizable, porque tiene la capacidad de descomponerse en moléculas más pequeñas en ese caso. Entonces, por ahí se va a formar un ácido carboxílico y un alcohol, ¿verdad? Por ahí estaría tomando en cuenta esa parte. Seguimos. Vamos ahora a hablar de los famosos ácidos grasos. Los ácidos grasos, un ácido graso contiene una larga cadena alquílica sin ramificaciones. Vean que es lineal, o sea, es lineal, no tiene ninguna rama. Vean, sin ramificaciones, terminada en un grupo ácido carboxílico, que es lo que está aquí encerrado en rojo. Vea, ese es un grupo ácido carboxílico, el famoso COOH, es este. A esta parte que está encerrada en rojo se le llama cabeza polar, que es la hidrofílica, ¿verdad? Pero tiene una larga cadena hidrocarbonada, vea, que hace la parte o la cola apolar, que es la hidrofóbica. Ya lo dijimos que una parte la hace diluible en agua y otra parte pues la hace no diluible en agua. Entonces acá a un ácido graso se le puede determinar que es una cadena anfipática. Ahí está en la esquina inferior izquierda. Una cadena anfipática que tiene una cola apolar hidrofóbica
y una cabeza polar hidrofílica, que es el grupo ácido carboxílico. Aunque el grupo ácido carboxílico es hidrofílico, o sea, lo que está en la ruedita es hidrofílico, o sea, que esa parte podría diluirse, si no, acuérdense del ácido acético. El ácido acético es el vinagre y el vinagre pues posee lo que es un grupo ácido carboxílico, y usted sabe de que un vinagre sí es completamente soluble en agua. Usted agarra vinagre con agua y es solubilizable. Entonces, esta cabecita es hidrolizable, entonces es hidrofílica, o sea, puede al final puede diluirse en agua. Pero la larga cadena hidrocarbonada, o sea, la larga cadena que es la que tenemos en celeste, es la larga cadena hidrocarbonada hace que los ácidos grasos sean insolubles en agua. O sea, al final un ácido graso, por la cadena que presenta, la hace o la va a hacer insoluble en agua. Por lo tanto, un ácido graso no es soluble en agua, y es gracias a la presencia o existencia de un ácido no, perdón, por la presencia de una cadena larga hidrocarbonada. Entonces, por ahí estaríamos como tomando en cuenta esa situación. Los ácidos grasos naturales tienen un número par de átomos de carbono. Entonces, los ácidos grasos van a ser siempre en pares. Normalmente los ácidos grasos están entre 12 y 24 átomos de carbono, ¿verdad? Y eso es porque son sintetizados de un compuesto que es llamado acetato, que es un compuesto que es compuesto con 2 carbonos, por lo que siempre vamos a tener un ácido graso con carbonos estados en pares, que va a estar entre 12 y 24 átomos de carbono. Vaya, vamos a hablar acá de otros ácidos muy comunes que existen en el cuerpo. No existen en el cuerpo. Sí, pero también que existen. Por ejemplo, tenemos ácidos grasos saturados, ya lo vamos a ver, ácidos grasos monoinsaturados, y tenemos ácidos grasos poliinsaturados, que eso es lo que viene a continuación. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Acuérdense de eso, se los decía en la clase número 2 o 3, cuando hablábamos de que los alcanos eran compuestos alifáticos saturados. No sé si se recuerdan. Saturados, ¿verdad? Y que poseían únicamente, acuérdense, enlaces sencillos. Entonces, un compuesto saturado va a tener enlaces sencillos, únicamente como en el caso de los alcanos. Yo le decía, ¿saturado de qué? Saturado de hidrógeno. Ahora bien, también existían los famosos compuestos alifáticos insaturados, alifáticos o aromáticos, ¿verdad? En este caso, insaturados, y eso se acuerdan que lo mencionábamos y decíamos que era insaturado porque poseían al menos un doble enlace. Entonces, para que un carbono con otro carbono pueda tener un par de enlaces o un enlace doble o un triple de enlace o un enlace triple, el carbono tiene que soltar átomos de hidrógeno para que puedan
enlazarse entre sí átomos de carbono, ya sean 2 o ya sean 3. Esto es a costa de haber soltado átomos de hidrógeno. Entonces se le va a llamar a estos insaturados. ¿Qué quiere decir? Insaturado significa que tiene menos de la cantidad máxima de hidrógenos que puede tener, en este caso, un compuesto, ¿verdad? Entonces dice, dependiendo de si no poseen o poseen dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada, respectivamente. Es correcto lo que les mencionaba. Por eso yo les decía en su momento, ¿verdad? Yo les decía en su momento que el término saturado e insaturado se iba a utilizar en un futuro y ahora lo estamos viendo. Los ácidos grasos insaturados, que son los que pues nos van a servir en algún momento, se pueden representar como isómeros cis e isómeros trans, de la misma manera que se representan los alquenos. Acuérdense, los alquenos son insaturados. Por eso es que podemos ver o podemos observar, en este caso podemos ver o podemos observar que las dos imágenes que aparecen ahí son dos imágenes de compuestos con enlaces dobles. Por eso son insaturados. Ahora bien, ya conociendo el hecho de que son insaturados, que tienen enlaces dobles y que al final eso son los alquenos, ¿verdad? Que ahí menciona el segundo párrafo, que son los alquenos. Entonces, ahora ya viene otro término que en algún momento en las clases anteriores vimos, que era cuando hablábamos de la forma cis y de la forma trans. Acuérdense, y lo vimos así como isómero cis y trans. En alguna de las clases de las primeras 4 que vimos aparecía eso y les mencionaba ya a ustedes. Va a llegar un momento de que vamos a hablar de las grasas cis y de las grasas trans. Entonces, ahora es el momento. Entonces, se pueden representar los ácidos grasos insaturados como isómeros cis o isómeros trans, de la misma manera que se representan los alquenos. Los enlaces dobles de los ácidos grasos insaturados que se presentan de forma natural tienen la configuración cis y siempre están separados por un grupo CH2. Vaya. Entonces, veamos el ejemplo de la izquierda inferior. Ahí tenemos un ácido insaturado cis. Ojo, un ácido insaturado cis. ¿Verdad? Entonces, el ácido insaturado cis, ojo, es un ácido graso sano. Ojo con eso, es un ácido graso sano, ¿verdad? Y el ácido graso trans, ¿verdad? En este caso, el ácido oleico, ¿verdad? Es un ácido graso insaturado dañino, ¿verdad? Dañino. Vamos a buscar el ácido oleico para que tengamos una idea en dónde se encuentra. El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado que se encuentra de manera natural en diversos alimentos de origen animal y vegetal, tales como carne de pavo, carne de pollo, carne de cerdo, por una parte, y en los aceites de oliva, ojo, aceites de oliva, aceite de girasol. En el aguacate es importantísimo comer aguacate. Si queremos grasa, el aguacate es sanísimo para comer. Eso aumenta los niveles de grasa HDL, o sea, grasa buena, que va a hacer que el cuerpo pueda procesar y metabolizar muchísimo más fácil las grasas en el cuerpo. Soya, cártamo
y semillas de uva. ¿Vea? Entonces, ahí está la importancia de este compuesto. ¿Qué beneficios trae el aceite oleico? Dice acá. El aceite de girasol alto en oleico tiene un alto contenido en vitamina E. Contiene cantidades importantes también de vitamina K. La vitamina E es una vitamina antioxidante que contrarresta el efecto del envejecimiento de las células causado por los radicales libres. Los aceites que cumplen los estándares de salud son el aceite de canola, anoten, el aceite de maíz, el aceite de oliva, el aceite de maní, el de cártamo, el aceite de soya y el de girasol. Y también aceites especiales como el de aguacate y aceite de semillas de uva y de sésamo. ¿Vea? Entonces, eso es como bien importante, ¿vea? Que se pueda mencionar. Muy bien. Ahora bien, si tienen preguntas, por favor háganlas, que esto es importante. Ahora tenemos los famosos ácidos insaturados trans. Los ácidos insaturados trans, vean ustedes que el trans tiene un hidrógeno adelante y un hidrógeno atrás. Eso es, acuérdense que era la configuración de un trans. Y en el caso de cis, los dos tienen el hidrógeno adelante, los dos, o los dos lo tienen atrás. Entonces quedan al mismo lado, por lo que las cadenas R forman como una V, que es el caso de la izquierda, forman como una V. Y en este caso, el ácido oleico, que es trans, porque también hay ácido oleico cis, este es de vegetales, este puede ser de animales, ¿verdad? Entonces, va a generar que en sí el ácido graso sea lineal, porque es trans, o sea, los enlaces y las repulsiones electrostáticas que generan va a hacer que la molécula sea una molécula lineal y eso es problemático, ¿verdad? Es problemático, por eso es tan importante hablar, por ejemplo, de las grasas trans. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar del ácido oleico trans. Las grasas trans de producción industrial son compuestos artificiales nocivos que están presentes en diferentes alimentos, grasas y aceites. Las grasas trans, ojo, obstruyen las arterias y aumentan el riesgo de cardiopatía coronaria. Vea, ¿qué aceites tienen grasas trans? Puede ser el aceite de girasol, el de maíz, el de soya, el de cacahuate, las galletas saladas, la bollería y los pasteles. Vea, las tortas congeladas, las palomitas de maíz del microondas, los snacks, que malos son, los productos preparados con grasas, como las pizzas congeladas y la manteca vegetal. Entonces, es complicadísimo, ¿verdad? Los alimentos que puedan ayudar a bajar las grasas trans son las almendras, el pepino, las manzanas verdes y el aguacate. ¿Verdad? Y eliminar también las grasas saturadas con sandía. Entonces, eso puede servir a combatir y a eliminar las grasas. La sandía, las almendras, el pepino, las manzanas verdes y el aguacate. Usted puede hacer un jugo de manzanas verdes con pepino, una ramita de apio, tragadito, y usted empieza a bajar los niveles de grasas saturadas trans y empieza a agregarle grasas insaturadas cis, que van a aumentar los niveles de HDL, o sea, grasas buenas, que va a hacer que su cuerpo no pueda tener pues acumulaciones de grasa en las arterias. De ahí como que es sumamente importante esto. ¿Por qué entonces la grasa insaturada cis
es buenísima. ¿Por qué la grasa insaturada trans no lo es? Eso se destapa en la siguiente diapositiva. El doble enlace cis produce una curvatura en las moléculas. Si usted se fija en el anterior, hace como una V, algo así, no sé si alcanzan a ver, una V, o sea, está como curvo, ¿vea? Produce una curvatura en las moléculas, lo que evita que se empaqueten muy juntas, como los ácidos grasos saturados. Miren el ácido oleico, aquí está, como en forma de V, ¿verdad? A la derecha la imagen. Entonces, cae un ácido cis, cae otro ácido cis, cae otro ácido cis, cae otro ácido cis, cae otro ácido cis, y eso genera, jóvenes, que estén más débilmente unidos, porque han caído como en desorden, vaya, así. Entonces, si vemos el de a la par, dice, como resultado, los ácidos grasos insaturados tienen menos interacciones intermoleculares y por lo tanto menores puntos de fusión. Vean que a la izquierda está un ácido graso insaturado trans. Ya hablamos, según esta imagen, que el de la derecha es lineal. El ácido esteárico es una grasa insaturada trans, donde la grasa es lineal, y entonces ahí caen completamente empaquetaditos. Y aquí dice, en los ácidos grasos saturados, las moléculas se empaquetan en una estructura regular que hace que los ácidos grasos tengan elevados puntos de fusión. En los ácidos grasos insaturados, las moléculas no adquieren un empaquetamiento compacto, lo que hace que los puntos de fusión sean menores. Y acá pues yo puedo pues, mencionarles y explicarles, es como que tengamos en la imagen de la izquierda una pared con ladrillos bien ordenaditos, como están las paredes de nuestras casas. Usted sabe que eso es resistente. Y a la derecha como que tuviéramos un mil de ladrillos solo tirados en un suelo. Cae un ladrillo, cae otro y todos están como en desorden, y eso es más débil, obviamente, más propenso a que se pueda derrumbar, a que se puedan mover, porque están en desorden. Entonces, el orden, en este caso, está cuando usted agarra los ladrillos y los pone uno sobre otro. Vea, tal como aquí aparece. Conclusión de la situación, el ácido esteárico, como está bien ordenadito, su punto de fusión va a ser alto, mire, 69 grados Celsius. Esa cantidad de temperatura no la adquiere un cuerpo humano cuando hace ejercicio. Entonces, esto prácticamente no va a metabolizarse con ejercicio ni con ningún tipo de situación. Ahora bien, el ácido oleico, miren el punto de fusión que tiene, 13 grados Celsius, o sea, tiene un punto de fusión bien bajito, tan bajito que nuestro cuerpo lo va a metabolizar ni tan siquiera haciendo ejercicio, porque él va a tener entonces un punto de fusión de 13 grados y el cuerpo lo va a metabolizar rápidamente. Entonces, las grasas son buenas, sí, las sanas, las cis. Por eso cuando usted compra algo, un aceite, le aparece en la etiqueta libre de grasas trans, ¿verdad? Libre de grasas trans. Entonces, vamos a buscar una etiqueta en nuestra casa de algún bote de aceite, de manteca o de margarina, y vamos a sacar la importancia de eso en la tarea que vamos a hacer. Así que vayan buscando por ahí una etiqueta que tenga la parte de las grasas, ¿verdad? Como parte de la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Vale, entonces, ¿qué vamos a comer de aquí en adelante si tenemos problemas de grasa en el cuerpo?
ustedes están jóvenes, ya los conozco y la mayoría tienen 20 años, 19, 21, 18. Entonces son niños, señoritas, caballeros, que metabolizan el cuerpo humano rápido. Por eso usted ahora puede comer carne de cerdo, chicharrones, grasas animales, mantecas, margarinas, y usted no va a sentir ningún tipo de problema porque su cuerpo tiene algo que se va a ver en un tema más adelante que se llama metabolismo. Rápido, como una maquinita su cuerpo. Ya en mi caso, mi metabolismo ha bajado, tengo que cuidarme más, porque si yo como chicharrones, cachetillo de la yuca, carne de cerdo así a montones, voy a acumular mucha cantidad de ácidos grasos que son lineales o ácidos grasos insaturados trans que también son malos. Entonces, a comer sandía, a comer almendras, a comer pepino, a comer manzanas verdes y a comer aguacate, que ese le va a generar colesterol, no, grasas buenas o grasas HDL, ¿verdad? Que mientras más tenemos de eso, más sanos somos, ¿verdad? En este sentido. Por eso es que hay que comprender y aprender bastante al respecto. Ven qué importante es estos temas, pues son sumamente importantes y necesarios. Y necesarios. Tenemos los famosos ácidos grasos omega 3 y omega 6, ¿verdad? Sin embargo, pues antes de pasar a los ácidos grasos omega 3 y omega 6, quiero mencionar algunos ácidos grasos importantes. Por ejemplo, están los ácidos grasos saturados, ¿verdad? O sea, que son lineales, como es el ácido láurico. Ojo, el ácido láurico. El ácido láurico tiene o contiene, como hablábamos, 12 átomos de carbono y donde se encuentra en el coco, malo. El ácido mirístico, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 14. ¿Dónde se encuentra? En las nueces. El ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono y se encuentra en la palma. El ácido esteárico tiene 18 átomos de carbono y se encuentra en las grasas animales. Imagínense que el punto de fusión es de ebullición es de 69 grados. Los ácidos grasos monoinsaturados. Está el ácido palmitoleico, que tiene 16 átomos de carbono y está presente en la mantequilla. Está el ácido oleico, que tiene 18 átomos de carbono y se encuentra en las aceitunas y el maíz. En los ácidos grasos poliinsaturados, que tiene más de un doble enlace, está el ácido linoleico, que tiene 18 átomos de carbono, está en los frijoles, en el cártamo y en el girasol. Imagínense, el punto de ebullición es de menos 9 grados, o sea, eso lo metaboliza el cuerpo de una. El ácido linoleico, vea, también está de 18 átomos de carbono y está en el maíz y tiene menos 17 grados el punto de ebullición. Y el ácido araquidónico es el que mencionamos tanto, que tiene 20 átomos de carbono y se obtiene en la carne, en los huevos y en el pescado. Y está a un punto de ebullición de menos 50 grados. Dice acá que el cuerpo humano es capaz de sintetizar ácidos grasos a partir de los hidratos de carbono y de otros ácidos grasos. Sin embargo, los humanos no sintetizamos las cantidades necesarias de ácidos grasos poliinsaturados, que son las buenas, como el ácido linoleico o el ácido araquidónico, por lo que necesitamos incorporarlos a través de la comida. Este tipo de ácidos grasos se denominan ácidos grasos esenciales y su deficiencia puede causar en los niños una dermatitis atópica. El papel de los ácidos grasos
en la nutrición de los adultos todavía no está totalmente establecido, pero no suele observarse ningún tipo de deficiencia con respecto a eso. Vaya, vamos a hablar entonces del famoso omega 3 y omega 6. Las grasas insaturadas, ya hablamos de ellas, que pueden ser cis o trans, porque tienen doble enlace, pueden contener tres tipos de ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9. El ácido graso omega 6 se encuentra fundamentalmente en los cereales. Buenísimo. En los aceites de plantas y en los huevos. Los ácidos grasos omega 3 disminuyen la tendencia a la agregación de las plaquetas sanguíneas, reduciendo, por tanto, la posibilidad que se formen coágulos sanguíneos y, por ende, no pueda darnos un paro cardíaco por la presencia de un coágulo que obstruya una arteria. Se pueden entonces obtener de los pescados de aguas frías como el atún y el salmón. El atún y el salmón son buenísimos. Por eso es que hay un anuncio ahí por ahí que habla del omega 3, ¿verdad? Que es sumamente importante. Eso hace que bajen los niveles de colesterol y de triglicéridos en el cuerpo y puede servir muchísimo. Esta clase la puede oír incluso su papá, su mamá, póngasela que la escuchen. Es bastante médica, digámoslo así, en el sentido en que aprendemos a poder, o sea, qué cosas comer en el caso de las grasas y qué cosas se pueden incorporar, pues, con una facilidad en el cuerpo y que nos va a ayudar. ¿Qué significa el hecho de decir omega 6, omega 3? Nada más, jóvenes, es en el carbono en el que se encuentra el doble enlace, ¿verdad? Entonces, el ácido linoleico es un ácido graso omega 6, donde el doble enlace está, jóvenes, en el carbono 6 y 7. Aquí, si usted ve, la izquierda está el 1, más 4 acá de CH2 hacen 5 y él está en el sexto. Está entre el sexto y el séptimo átomo de carbono, pero usted sabe que se pone siempre el número del menor. El ácido araquidónico, miren, tiene también en el carbono 6 el doble enlace. Ahora bien, por ende, el ácido graso omega 3, que está es el ácido linoleico, está en el carbono 3 el doble enlace. El ácido eicosapentaenoico, el ácido EPA, también está en el carbono número 3. Y el ácido docosahexaenoico, el EPA y DHA, pueden buscar sobre eso, se encuentra también en el omega 3, o sea, y vamos a leer sobre eso. El ácido EPA y DHA presentan propiedades antiinflamatorias vía la generación ya sea de agentes antiinflamatorios como las resolvinas o a través del bloqueo de agentes inflamatorios. El EPA y el DHA son ácidos grasos esenciales poliinsaturados necesarios para nuestro organismo y muy beneficiosos para la salud. ¿Dónde se encuentra el ácido EPA? Los tres ácidos grasos omega 3 principales son el alfa-linoleico, que es el primero, que es ALA, ALA, el ácido eicosapentaenoico EPA y el ácido docosahexaenoico DHA. El ALA, o sea, el primero, se encuentra principalmente en aceites vegetales como el de la linaza, el de la soya y el de la canola. Buenísimo. Los DHA y los EPA se encuentran en el pescado y en los mariscos. ¿Cuáles pescados? Puede ser el atún, por ejemplo, o el salmón. ¿Cuál es el mejor omega para el cerebro? Ojo
Jóvenes, los omega 3 se encuentran en todas las membranas celulares y son importantes grasas estructurales del cerebro, ya que el DHA representa cerca, ojo, del 97% de todos los ácidos grasos omega 3 presentes en este órgano. Por eso es un suplemento alimenticio que tenga omega 3, a usted lo va a hacer muy relajable del cerebro y lo va a hacer que usted agarre muchísimo mejor las ideas hoy que usted pues está estudiando. ¿Qué pasa si tomo omega 3 antes de dormir? Según estudios realizados en niños con problemas de sueño, un mayor consumo de omega 3 puede favorecer el descanso, ya que un aumento de los niveles de DHA está relacionado con la liberación de melatonina, la hormona que favorece el sueño y el descanso. O sea, usted va a tener noches tranquilas sin ningún tipo de problema. Vean qué importante es todo eso. Y estamos hablando, jóvenes, de grasas. Y vean qué importantes son. Por eso aquello les decía yo al inicio, decir, las grasas son malas. No, más que malas, podemos hacer una gran ingesta de grasas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y no necesariamente tienen que ser grasas, ni grasas saturadas, ni grasas trans, sino que grasas cis y grasas que tienen grasas insaturadas omega 3 y omega 6. ¿Cómo saber si me hace falta omega 3? Una deficiencia de omega 3 puede causar una piel áspera, escamosa y una erupción en la piel con enrojecimiento, hinchazón y picazón. Entonces, por ahí puede usted ver eso básicamente. ¿Qué hace el omega 3 en la cara? El omega 3 tiene propiedades antiinflamatorias que reducen el enrojecimiento y la hinchazón, lo que limita la irritación, aspectos muy positivos para la piel más clara. Los ácidos grasos esenciales estimulan el proceso químico natural del cuerpo para controlar la inflamación. Bueno, podríamos seguir hablando de todos los beneficios que tienen estas grasas y vean qué importante es el hecho de poder pues mencionar todo esto dentro de lo que se toma como lo bueno que tiene en este caso los ácidos grasos omega 3 y omega 6. ¿Verdad? Yo sé que más de un padre de familia está escuchándome. Saludos, padres de familia, porque yo sé que están escuchando algunos, porque lo han de oír quizás bueno e interesante e importante para la salud. Tema precioso. Vaya, vamos a hablar entonces de una molécula. Ya hablamos de los buenos, que son los que estábamos hablando. Sin embargo, hay que tomar también cartas en el asunto con los no tan buenos. Lastimosamente, tenemos que hablar de un ente que a mi edad o a la edad de sus padres pueden ser muy complicantes de la vida de las personas, y son los famosos triglicéridos. Dice, en el organismo, los ácidos grasos se almacenan en forma de grasas y aceites que se denominan triacilgliceroles, triacilglicéridos o simplemente triglicéridos, dado que son, ojo, triestres del glicerol, un alcohol trihidroxílico y distintos ácidos grasos. La fórmula general de un triglicérido o de un triacilglicerol es la siguiente. Lo que ven acá en la izquierda es el famoso glicerol. Miren, el famoso glicerol tiene 3 átomos de carbono, CH2, CH y CH2. A su derecha pues tienen oxígeno, ¿verdad? Luego tienen el grupo carbonilo o doble enlace C, y a la derecha todo el zigzag, que es un grupo R.
quiere decir que tanto el primero como el segundo como el tercero son ésteres del glicerol. Por eso son triésteres del glicerol, porque son 3 ésteres los que están acá. Vea, acuérdese que un éster es un grupo carbonilo, una O, después de la O una R y al otro lado una cadena de R, o sea, de hidrocarbonos, de grupos hidrocarbonados. Entonces, esta es la base de un triacilglicerol. Esto lleva 3 ésteres y se le pegan a ellos 3 ácidos grasos, que serían los 3 zigzag que aparece ahí. En forma general, pues se puede hablar del glicerol, que es lo celestito. Lo celestito es esto que vemos acá, los ésteres más los carbonos e hidrógenos y el oxígeno, y unido al glicerol, 3 ácidos grasos que están ahí. Cualquiera, vea, pueden ser iguales o diferentes. Los triglicéridos, lastimosamente, son la mejor manera de almacenar energía en el cuerpo de los animales y del ser humano. Y digo lastimosamente porque usted ve que son lineales y al final pues se empaquetan de manera tal que se hacen muy, muy fuertes. Podemos ver ahí la forma de lo que puede ser un triacilglicerol. En un triacilglicerol, los 3 grupos hidróxido del glicerol forman un enlace tipo éster, ya lo vimos en el anterior, con el grupo carboxilo de 3 moléculas de ácido graso. Y ahí está señalado. Miren, tenemos acá vean a la izquierda, tenemos un glicerol, tenemos CH2OH, CHOH, CH2OH, eso es un glicerol. Pero a él se le une, ojo, miren, más, 3 moléculas de ácido esteárico. Ahí está la primera, ahí está la segunda y ahí está la tercera. Entonces, al final, se va a formar un enlace tipo éster. Vean el principio y vean el final. La H del glicerol, miren, ojo, la H del glicerol más la OH del ácido esteárico que está a los 2 lados del más, se sueltan de ahí. Miren, se sueltan. ¿Vea? Y entonces se une el oxígeno del glicerol, se une al carbono del carbonilo. ¿Vea? Entonces se van a formar por cada molécula de ácido graso que se le junte a un glicerol, se va a formar agua. Miren, agua aquí, agua en la segunda y agua en la tercera. Y entonces al final se genera un enlace tipo éster, ¿verdad? Más, ojo acá, 3 moléculas de agua. Se va a unir y cada enlace va a soltar H2O, 1, H2O2, H2O3. Por lo que se va a formar el triglicérido, vea, con 3 moléculas de agua. Por eso ahí dice triesterato de glicerilos. Este es el compuesto. No nos interesa cómo saber el nombre, sino que la forma. O sea, una triestearina. Eso es una grasa. Así, una grasa. Ahí está. Se une el glicerol con 3 ácidos grasos. Al unirse se sueltan 3 moléculas de agua y el enlace carbonilo o doble C se une al oxígeno del glicerol formando un éster, que ahí está señalado con la flechita. Se forma un éster. Vaya, dice, la mayoría de las grasas y los aceites son mezclas de triacilgliceroles que contienen 2 o 3 ácidos grasos diferentes. Ahí está. La mayoría de las grasas y los aceites son mezclas de triacilgliceroles que contienen 2 o 3 ácidos grasos diferentes.
Ahí estaría lo que es lo que se puede mencionar acá. Y aquí pues estamos poniendo un ejemplo donde un glicerol se le han unido tres tipos de ácidos grasos. Y ahí está, miren, en la primera de la imagen de abajo tenemos un ácido láurico. El segundo, un ácido mirístico. El tercero, un ácido palmítico. Entonces se han unido tres tipos de ácidos grasos a la molécula del, en este caso, del glicerol, ¿verdad? Entonces aquí dice al final un triacilglicerol mixto, un triacilglicerol mixto en este caso. Miren, ahí estaría el triacilglicerol mixto que se forma con tres ácidos grasos diferentes, el ácido láurico, el ácido mirístico y el ácido palmítico. Siempre hablando de los aceites y las grasas, creo que las imágenes son muy dicientes completamente. Los triglicéridos sólidos a temperatura ambiente se llaman grasas y están compuestos, ojo, normalmente de ácidos grasos saturados de hidrógeno, ¿verdad? Que lo hace lineal, porque los alcanos son lineales. Y las grasas provienen normalmente de fuentes animales. Vean, ahí está un trozo de carne. Y aquí pues se ve la imagen, lo que es las grasas empaquetaditas bien perfectamente. Los triglicéridos líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites y están compuestos, ojo, normalmente de ácidos grasos insaturados. Los aceites provienen normalmente de fuentes vegetales. Vean cómo un aceite tiene ácidos grasos insaturados, o sea, que tienen el doble enlace y aparte son cis, ¿verdad? Que lo hacen como en forma de V, que al final usted sabe que eso va a tener bajo punto de fusión, bajo punto de ebullición, va a ser más metabolizable por el cuerpo humano y por ende más sano para el cuerpo, ¿verdad? Ahí creo que se comprende perfectamente el hecho de hablar de los ácidos grasos saturados, que son lineales, como las grasas insaturadas trans, ¿verdad? Porque son malas las grasas saturadas y las grasas trans, ¿verdad? Insaturadas trans. Y son buenas los ácidos grasos insaturados y los ácidos grasos cis, ¿verdad? Que son estos, básicamente. Otra cosa muy importante de la que se habla ya en la industria es la hidrogenación. Es la hidrogenación. Dice, algunos o todos los enlaces dobles de los aceites poliinsaturados, ya quedamos que un aceite poliinsaturado es un aceite que tiene más de un doble enlace, 2 o 3, ¿verdad? Pueden reducirse por medio de la hidrogenación catalítica. La hidrogenación completa genera una grasa dura, mientras que la hidrogenación parcial produce una grasa semisólida de textura lisa. Y así se podría tener ácidos vegetales líquidos al hidrogenarlos, o sea, a esta grasa, a estos aceites, lanzarles hidrógeno con un catalizador de platino, puede usted obtener margarina untuosa, semisólida, manteca sólida y margarina sólida. Y aquí está la forma. Miren, aquí tenemos abajo de la imagen, tenemos un ácido graso poliinsaturado. Miren, tiene 1, 2 y 3 enlaces
dobles, ¿verdad? Se le llama poliinsaturados porque tiene 3 enlaces dobles. Entonces, a esta molécula de la izquierda se le hidrogena, o sea, se le agrega hidrógeno en presencia de un catalizador de platino para que sea la reacción más rápido. ¿Qué hace eso? El hidrógeno rompe el enlace doble. Acuérdense que un enlace doble se pierde, no, perdón, un enlace doble se crea, ¿verdad? Cuando el carbono pierde un hidrógeno. Pero si en lugar lo lanzamos con un hidrógeno, lo lanzamos al enlace carbono-carbono, obviamente el carbono lo puede recibir, pero entonces se suelta el doble enlace, porque para que pueda recibir el carbono a un hidrógeno, tiene que soltar al hidrógeno. Por lo que, perdón, tiene que soltar el enlace carbono-carbono. Por eso es que al final, vean acá, tenemos en la imagen RCH, doble enlace CH, CH2, pero acá, aquí no sé si ven el cursor, se hizo una hidrogenación. Miren, aquí, en la primer doble enlace. Vea cómo queda RCH2. Ahí ya agarró un hidrógeno el carbono. Ya no es RCH, ahora es RCH2. Y la que estaba después del doble enlace, que solo había un CH, ahora hay otro CH2. Quiere decir que acá, para romper el doble enlace y dejar solo un enlace sencillo, se rompe, pero a cada carbono se le debe de agregar un átomo de hidrógeno. A eso se le llama hidrogenación, que resulta después de hidrogenar algo, resulta que pasamos de ser aceites a grasas, mantecas semisólidas o sólidas, en este caso. Aunque estos productos contienen un porcentaje mayor de ácidos saturados que el aceite original, ojo, no contienen colesterol, a diferencia de los productos similares que se obtienen de fuentes animales. Ahí está al proceso, ¿cómo se le llama? De hidrogenación. Al proceso de hidrogenación. La hidrogenación es un tipo de reacción química cuyo resultado final visible es la adición de hidrógeno a otro compuesto. Los objetivos habituales de esta reacción son compuestos orgánicos insaturados como alquenos, alquinos, cetonas, nitrilos y aminas. La hidrogenación selectiva es una práctica convencional en la industria de las grasas y aceites que busca mejorar la estabilidad química del producto final para prevenir su oxidación y aumentar su utilidad, convirtiéndolo en una materia prima semisólida para posteriores aplicaciones industriales. La importancia es que al hidrogenar un proceso químico mediante el cual los aceites se transforman en grasas sólidas mediante la adición de hidrógeno a altas presiones y temperaturas en presencia de un catalizador, en este caso de platino. Hay dos tipos de hidrogenación, lo decíamos, la completa y la parcial. ¿Por qué se hidrogenan las grasas? Para hacer que esas grasas vegetales se vuelvan sólidas, se hidrogenan, lo cual produce que durante este proceso las grasas insaturadas de los vegetales se vuelvan más saturadas. Entonces ahí podríamos tener una buena importancia de lo que es el proceso de hidrogenación.
los triacilgliceroles se hidrolizan, o sea, se rompen en su reacción con agua por digestión de las enzimas llamadas lipasas. Cuando decimos que los triglicéridos se hidrolizan, quiere decir que al agregarle agua se pueden romper. Pero ¿quién le ayuda al agua a que se rompan? Unas enzimas llamadas lipasas, que son las que sirven para metabolizar o desintegrar los triglicéridos. En ese caso, los productos de hidrólisis de los enlaces éster son el glicerol y 3 ácidos grasos. El glicerol, que es polar, es soluble en agua, mientras que los ácidos grasos con largas cadenas hidrocarbonadas no lo son. Acá lo que estamos viendo, jóvenes, señoritas y caballeros, es el proceso inverso que vimos hace 2 diapositivas. El hecho de que se unen, se suelta el agua, aquí ya está formado el triglicérido y se le adiciona agua al triglicérido con ayuda de la lipasa, y eso lo que hace es romper los enlaces éster, ¿verdad? Para formar un glicerol y las 3 moléculas de ácido palmítico. Acá ya se ha hidrolizado. Quiere decir que ya se ha y agregado agua con un catalizador que puede ser hidrogenación o una lipasa, ¿verdad? Que está aquí en medio en una flechita, y eso hace el proceso inverso. Lo que allá se unió, aquí se desune. Esto es la lipasa, la que ustedes puedan tener ahorita en grandes cantidades, y hace que al final pueda usted pues metabolizar esas grasas en el cuerpo a la edad que ustedes pues están. Vaya, vamos a quedarnos en las ceras. La otra semana pues empezamos desde fosfolípidos. Lo último que vamos a ver ahorita son las ceras. Las ceras son ésteres formados por ácidos grasos saturados y alcoholes de cadena larga. Las ceras tienen de 14 a 30 átomos de carbono. Son comunes en los organismos vivientes. Se encuentran en muchas plantas y en la piel, en pelos y en plumas de animales, proporcionando un abrigo resistente al agua. Las ceras biológicas son ésteres de los ácidos grasos de cadena larga con alcoholes de peso molecular elevado, es decir, de cadena larga. Son moléculas que se obtienen por esterificación, reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol. Las ceras son sólidos a temperatura ambiente, poseen sus 2 extremos hidrófobos, lo que determina su función impermeabilizar y proteger. Aquí sí los 2 extremos son hidrófobos, o sea, no hay forma de que se pueda hidrolizar, y al final sirve como impermeabilizante, como por ejemplo la cera de abeja del panal, vea. Sirve para que aunque llueva no se le penetre el agua. Químicamente hablando, las ceras son los ésteres de ácidos saturados e insaturados de cadena larga con alcoholes grasos que son alcoholes alifáticos monohidroxílicos de elevada masa molecular, a veces también con esteroles o hidroxicarotenoides. Hay ceras de parafina que son relativamente blandas y se funden entre 50 y 70 grados Celsius. La cera microcristalina se obtiene a partir de fracciones pesadas del aceite de petróleo. La cera de Barnstein es prácticamente igual que la cera microcristalina, pero esta tiene un punto de fusión entre 70 y 74 grados. ¿Dónde se encuentran las ceras? Aquí hay unos ejemplos, pero las fuentes de las ceras son abundantes. Se han aislado de las capas exteriores de cultivos, de bacterias, de las raíces, tallos, hojas, frutos y flores.
de plantas, de los exudados de insectos, de la piel y el pelo de algunos animales y de los cuerpos de ciertos animales marinos y terrestres. Las ceras tienen un conjunto de propiedades que las hace muy útiles en un amplio rango de aplicaciones, en velas, en alumbrado, protector de maderas, papel, telas y cuero, como son impermeabilizantes, como conservante e impermeabilizante, cerillas y cartuchos de munición utilizadas como material dieléctrico debido a su propiedad aislantes. Ahí está. Podemos ver la cera de abeja, que está formada por 16, 30, 44, 46 átomos de carbono tiene la cera de abeja. Ahí está, donde se obtiene en el panal de abejas. Puede servir para velas, como abrillantador de calzado, papel encerado. Cera de carnauba tiene 30, 54, 56 átomos de carbono, ¿verdad? Donde se encuentra en la hoja de palma brasileña. Ceras para muebles, coches, suelos y zapatos. Y la cera de jojoba, que tiene 30, 48, 50 átomos de carbono, se encuentra en la jojoba y sirve para velas, jabones y cosméticos. Vaya, jovencitos, nos quedamos hasta lo que son las ceras. La otra semana vamos a ver lo que son los fosfolípidos y vamos a ver lo que son todo lo que es el colesterol, ¿verdad? Los esteroides como tal. ¿Alguna preguntita, jóvenes? Como ven, es bien importante de verdad la clase. Vea, se habla bastante al final de esta interpretación que se le pueda dar a cada uno de los componentes que acá se pueden ver. Así que vamos a dejar la actividad. Ya voy a ver el tiempo que les voy a dar y pues vamos a presentar eso en un instante. Voy a dejar de compartir, ¿verdad? En este caso, lo que son la diapositiva y pues dejamos la grabación. Muchísimas gracias. Gracias, jóvenes. Vamos a cortar la grabación. Bendiciones para todos.